Una cordial bienvenida a todos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy, lunes 28 de septiembre del 2020, empezamos con una nueva clase de educación de lengua y literatura, el cual tenemos la presentación con noveno de básica, año lectivo 2020-2021. A ver, señor Yapo, ¿me da leyendo por favor esta frase? Yapo, active el micrófono y lea la frase, por favor. Si hiciéramos todas las cosas de las que no somos capaces, nos asombraríamos. A ver, el señor González Edison, lea por favor. Si hacemos todas las cosas de las que No, a ver, somos a ver, a ver. capaces. No dice si hacemos. A ver, lean bien por favor. Sí, y si esa, y si, y a ver. Y si Sí, y hacemos. si hacemos, Ya. si hacemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Nos asombraríamos, correcto. Señor Montúfar, ¿me da leyendo por favor? Lo mismo, Y lo mismo, lo mismo. ya. Si hiciéramos todas las cosas de lo que somos capaces, nos asombraríamos. A ver, correcto, gracias. Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. A ver, necesito una reflexión, señor Romero. Por favor, señor Romero, una reflexión de la frase. Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Que nosotros mismos somos los que podemos hacer todo esto. O sea, ¿qué es todo esto? O sea, ¿qué? A ver, aquí señores, es una frase muy bonita, ¿verdad? ¿Sí? Si la analizamos bien, es una frase muy bonita y de la que nos demuestra muchas cosas, nos hace ver muchas cosas. Que dice que si nosotros nos daríamos cuenta o si hiciésemos las cosas que somos capaces, ¿sí? Hiciéramos muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros debemos darnos cuenta que somos capaces de hacer todo con la voluntad, con la predisposición, con la responsabilidad y con la inteligencia que tenemos, con la inteligencia que ustedes tienen, porque todos son bien inteligentes, ¿sí? Con esta inteligencia, ¿sí? Hicieran muchísimas cosas, ¿sí? Que las que ni se imaginan, ¿sí? Explotamos nuestra mente, explotan ustedes su mente, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo explotamos? La aprovechamos, ¿sí? La aprovechamos de buena manera, la aprovechamos en forma positiva, ¿sí? Al hacer esto, al explotar nuestra mente, hiciéramos cosas o ustedes hicieran cosas que ni siquiera ustedes logran pensar, lograr hacer, ¿sí? Entonces, una frase, como les digo, muy bonita, que nos hace reflexionar que nosotros somos capaces de hacer lo que sea, ¿sí? Que el poder de la mente es poderoso, que es fuerte el poder de la mente, ¿sí? La mente es poderosísima, ¿sí? Entonces, si nosotros aprovecharíamos todo y aplicando nuestra inteligencia, aplicando ustedes la inteligencia que tienen, ¿sí? Hicieran infinidad de cosas y cosas asombrosas. Y muchas veces nos dejamos de pronto estar ahí, nos dejamos ganar de la vagancia, solo pensamos en la diversión, solo pensamos en los juegos electrónicos, digitales, y eso nos bloquea prácticamente. ¿Sí? Eso nos bloquea. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna acotación, alguna observación a esto? ¿Quién quiere hacer? Si son ustedes, se dan cuenta de la capacidad que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes son capaces de hacer todo.
inteligentes de hacer, de aplicar esa inteligencia y hacer lo que ustedes se propongan, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero como les digo, poniendo de parte, ¿sí? Bien, continuamos. A ver, en esta clase, con esta frase que empezamos, en esta clase vamos a ver el tema del el mito o los mitos, ¿sí? Los mitos. ¿Alguien de ustedes tiene noción o tiene idea de qué es un mito? O de pronto, alguien de ustedes, a sus familiares, su papá, su mamá, sus abuelos inclusive, ¿sí? De pronto escucharon hablar de mitos o contar un mito. ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado un mito? Sí, señor Casagallo, ¿quiere decir algo? Active su micrófono. Un mito es como, es como una historia que se cuenta, pero eh, gran parte es realidad y otra parte es mentira. Bueno, es como una historia. O sea, al hablar de una historia que se cuenta, ¿qué estamos hablando? Sí, Matías, a ver. Sabes que no te escuchamos, no sé si subes un poco el volumen de, no sé, de tu dispositivo, hablas un poquito más fuerte. Un mito es un cuento inventado que inventan para hacer asustar a la gente. No se te escucha bien, Matías. Se te escucha a penitas, que no se te entiende. Sí, súbele el volumen de tu micrófono. Súbele. ¿Ya? Lo que decía, bueno, para ganar tiempo, lo que decía el señor Casagallos, es como una historia que se cuenta. Al hablar de qué se cuenta, de una historia que se cuenta, ¿qué estamos diciendo? Ya, a nivel de términos literarios, ¿sí? ¿Qué me dice? Es una narración, ¿sí? ¿Se han escuchado narración? ¿Sí? Entonces, todo lo que se cuenta es una narración, ¿sí? Por ejemplo, dice la historia que se cuenta es una narración, en este caso histórica, ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos apoya con ideas de qué es un mito? ¿O alguien escuchó? Si el señor Casagallo, muy bien. Sí, señor Hurtado, diga. Relatos de hechos maravillosos con personajes sobrenaturales. Ya, perfecto. Relatos maravillosos con personajes sobrenaturales, correcto. Entonces con esto tenemos ya la idea, miren, observen, ¿sí? Observen, ¿sí? Los mitos, ¿sí? Se puede definir como una narración, vea lo que dijimos, o un relato tradicional. Al decir mito es tradicional, memorable y ejemplar, paradigmático de la actuación de personajes extraordinarios, lo que dijo, correcto, y en un tiempo prestigioso y lejano, ¿sí? Esta palabra paradigmático, abajo, observen abajo, ya terminado el texto en verde, les puse el significado. ¿Qué significa? Paradigmático es ejemplo, ejemplar o un modelo. ¿Sí? Es paradigmático, ¿no? Dice, según esta definición, un mito es un relato que se hereda de los antepasados. Por eso les decía anteriormente, de pronto escucharon a sus padres, a sus abuelos, ¿no es cierto? No es una creación reciente y se transmite y se conserva gracias a la memoria colectiva de un pueblo. Se dice que es paradigmático porque muestra ejemplos de comportamiento humano, tanto positivos como negativos. ¿Sí? Entonces, por medio de la actuación de estos protagonistas, de esas narraciones, ¿sí? Estos comportamientos de los humanos que los llevamos en memoria, ¿sí? Son transmitidos prácticamente de generación en generación. Por eso es tradicional, ¿sí?
Los hechos relatados no pertenecen al tiempo presente, sino a un tiempo muy antiguo, y en el que se dice existían seres fantásticos o sobrenaturales, lo que dijo el estudiante, ¿sí? Capaces de hazañas increíbles, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la mitología griega, ¿sí? Estamos, ¿no? A ver, entonces necesito el señor Pérez, nuevamente, deme leyendo el texto, ¿sí?, que acabamos de analizar ahí, y el concepto de mito. Por favor. El mito se puede definir como una narración o un relato tradicional, memorable y ejemplar, paradigmático de la actuación de personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y legado, lejano. Antepasados no es una creación reciente y se transmite y conserva gracias a la memoria colectiva de un pueblo. Se Gracias. dice Hasta ahí, por favor. ¿Sí? Entonces, se saltó este renglón. Dice, según esta definición, un mito es un relato que se hereda de los antepasados. ¿Sí? Que se hereda de los antepasados, no nos vayamos a olvidar. Es una narración, un relato tradicional memorable, que se hereda de los antepasados. Un relato que se hereda de los antepasados. Siga, por favor. Y desde aquí, desde C, se dice... Se dice, siga, señor Pérez. Se dice que es paradigmático porque muestra ejemplos de comportamiento humano, tanto positivos como negativos, por medio de la actuación de protagonistas de esas narraciones. Los hechos relatados no pertenecen al tiempo presente, sino al tiempo muy antiguo, ¿sí? Sí, que se dice que existían seres fantásticos o sobrenaturales capaces de realizar hazañas increíbles. En este caso, tenemos seres sobrenaturales que realizan hazañas increíbles, los dioses de la mitología. ¿Sí? ¿Alguien conoce algún dios de la mitología? A ver, ¿qué me dice? Zeus. ¿Perdón? Zeus. Correcto, Zeus. Hades. Hades. Ya. Poseidón. Poseidón. Ya, ¿qué más? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Ya ven que sí saben, son inteligentes, como digo. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? El ejemplo, como ustedes ven, es muy sencillo. Ejemplo es muy sencillo. ¿Sí? Fácil, sí, de analizar. ¿Sí? Estamos fácil de entenderlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho que es un mito, señor Jiménez? Active su micrófono, señor Jiménez. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda al señor Jiménez? A ver, señor Casagallo, está levantando la mano. Gracias. Es una historia que traemos de los antepasados. Ya, una narración tradicional. ¿Sí? Estas narraciones son muy antiguas. ¿Sí? ¿Cuáles son los protagonistas? A ver. Seres fantásticos. seres reales o ficticios. Correcto, seres reales, ficticios, fantásticos, perfecto. ¿Sí? Seres sobrenaturales, ¿sí? Son capaces de hacer hazañas increíbles, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con esto. A ver. Tenemos los tipos de mitos, ¿sí? Mitos de origen y mitos de transformación. Ojo con esto. Mitos de origen y mitos de transformación, ¿sí? En los mitos de origen, ¿sí? Tenemos cosmogónicos. A ver, ustedes ven aquí en pantalla estos términos que están, ¿sí?, de color rojo, ¿sí? A su izquierda y a su derecha el significado de cada uno. Entonces, estos términos de color rojo solamente es cuestión de
prácticamente de codificar ese término, de cosmo, ¿sí? Teogónicos, de teología, antropogónicos, ¿sí? Del ser humano, de teológicos, ¿sí? De animales, plantas, ¿sí? Fundacionales, ¿sí? Narran nacimientos, es decir, desde el inicio, y morales explican el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, los cosmogónicos, observen, intentan explicar la creación del mundo o el universo, es decir, del cosmos, ¿no es cierto? ¿Sí? De la Vía Láctea, del sistema solar, ¿ya? Ya sea por acciones de gigantes o de dioses, ¿sí? O por el surgimiento desde algún océano, el caos, la oscuridad, la tierra, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿de cuál Dios estamos, se acuerdan que actúa aquí en esta parte como un tipo de mito? A su momento dijeron, ah, Poseidón. Poseidón, correcto, sí. Zeus. Zeus, bien, ya, ¿sí? Otro tipo de mito, teogónicos, ¿sí? Se refiere al origen y a la historia de los dioses, quienes suelen ser muy similares a los seres humanos, miren, ¿sí? Seres que pueden ser similares a los seres humanos, ya sea físicamente o por su comportamiento, ¿sí? Antropogónicos, explican la aparición del ser humano, ¿sí? Cuyo origen puede ser una planta, un puñado de tierra o un animal, ¿sí? Aquí un animal, a ver, que es parecido a un animal, entre animal y ser humano, a ver, ¿cómo se llama un ser que es como, que tiene el cuerpo de un caballo? Minotauro. Eso, Dobro. perfecto, vean, ¿no es cierto? Sí, ya, tenemos el minotauro, ¿no es cierto? Sí, en antropogónicos. Etiológicos, relatan el origen de los animales, plantas, astros, procesos biológicos y mencionan cómo ocurrieron las cosas por primera vez. Entonces, etiológicos, sí, que relatan el origen de los animales, de las plantas, de los astros, procesos biológicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es fácil de relacionar, etiológico, ¿sí? El origen de plantas, animales, ¿no es cierto? Fundacionales, narran el nacimiento de una población humana o de las ciudades, ¿sí? Entonces aquí, de fundaciones narran el nacimiento de una población o de ciudades. Si hablamos de población, se refiere a poblaciones de seres humanos, ¿no es cierto? Pero desde un origen mágico, sobrenatural o fantástico, en vez de histórico, o en lugar de ser histórico, ¿no es cierto? Dice, narra el nacimiento de una población humana o de ciudades, pero desde un origen mágico, sobrenatural o fantástico, ¿sí? Los morales explican el origen del bien y del mal en acciones humanas, ¿sí? No se olvide, morales explican el origen del bien y del mal en acciones humanas. En cambio, estos son mitos de origen, no se vayan a olvidar. En cambio, de transformación, tenemos de transformación, ¿sí? De renovación, ¿sí? Explica cómo se renueva el mundo. De renovación, renueva el mundo. Ya creado, dice, ¿sí? ¿Sí? Después de haber sido destruido, ¿sí? De renovación, por eso de renovación, nuevamente de reconstrucción, significa, ¿sí? Un mito de renovación explica cómo se renueva el mundo ya creado después de haber sido destruido, por ejemplo. ¿Sí? De fenómenos naturales, narran la causa de los terremotos, erupciones, inundaciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. Escatagónicos, dan profecías sobre el fin del mundo o de los tiempos que se anuncian por medio de eclipses, terremotos y cualquier otra catástrofe, ¿sí? ¿Sí? Es decir, aquí dan profecías, por ejemplo, hay profecías que de pronto que se han convertido en mito. No sé si han escuchado las profecías de Nostradamus, ¿cierto? Sí, o de cualquier otro profeta, ¿sí? De retorno,
¿sí? Describen qué pasa después de la muerte. Entonces aquí abajo les he puesto ejemplos, vean, ¿sí? De unos 3 dioses, ¿sí? De Thor, Ra, Zeus, ¿no es cierto? Thor, dios del trueno, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, son estos dioses que prácticamente de la mitología griega en este caso. Son dioses mitológicos, ¿sí? Son dioses mitológicos, ¿sí? Tenemos la estructura del mito, tenemos 3 partes en la estructura, ¿sí? De planteamiento, nudo y desenlace, ¿sí? Planteamientos, se plantea el tema, se plantea inclusive los seres, los participantes, los personajes en este caso, ¿sí? Las acciones que se van a realizar. Y el nudo relata las acciones en sí, ya el problema en sí, o de pronto las cosas que pasan, ¿sí? En un mito. ¿Sí? Y el desenlace muestra el resultado de acciones de seres sobrenaturales, como queda el mundo después de sus acciones, es decir, ya después, ya cuando ya termina, ya pueden ser términos de felicidad o términos de tristeza cuando termina una acción, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el planteamiento dice, presenta cómo era la situación antes de intervención de los seres sobrenaturales. El conflicto o los hechos que dan origen a las acciones que se dan a conocer los seres involucrados en el mito. El nudo relata las acciones que realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos o extraordinarios. En algunos casos, el personaje central cuenta con un ayudante de objetos mágicos que le facilita la consecución del objetivo. También se narra cómo estos acontecimientos beneficiaron o perjudicaron, además de personajes o a otros seres, en este caso, ¿sí? Que participan aquí en este mito. El desenlace muestra el resultado de las acciones de estos seres sobrenaturales y cómo queda el mundo después de sus acciones. Puede también anticipar hechos de futuro, ¿sí? Que ya son conocidos como oyentes o lectores, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente al inicio, de pronto alguna vez nosotros escuchamos un mito. Entonces, el momento que nosotros escuchamos un mito, ¿sí? De pronto, el momento que comienzan a contar, dice, este mito se trata de esta manera, intervienen estos personajes o este ser, entonces esto es ya, ¿qué parte es esto de la estructura? A ver, lo que acabamos de decir, ¿qué parte? Es el planteamiento, no se van a olvidar, ¿sí? Cuando el mito se está relatando, nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta el problema o la acción, ¿sí? Central del mito. ¿Eso cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Nudo, no se vaya a olvidar. Y el desenlace, ¿sí? Muestra, o sea, los resultados de las acciones de estos seres sobrenaturales, ¿sí? Inclusive, de pronto, el término, cómo termina el mito. ¿Sí? Puede terminar, como digo, en un término feliz o en un término dramático, inclusive, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ahora, como siempre, todo este material, terminamos la clase o terminamos la jornada y le subo al Classroom, ¿sí? El Classroom, el código Classroom de ustedes, no se vaya a olvidar. A ver, ¿alguien está con el micrófono prendido? Apague, por favor. El Classroom de ustedes es ZFBP3EA, ¿sí? Todas letras minúsculas y hay un número, ¿sí? ZFBP3EA, ¿sí? Entonces, este código, ¿sí? Código claro, van a ingresar para que observen esto. Y la tarea, dice, tarea en casa, consultar a algún familiar un mito, ¿sí? En una hoja grande a cuadros, transcribirlo, tomando en cuenta su estructura. ¿Cuál era la estructura? El planteamiento, el nudo y el desenlace, ¿sí? Esa es la estructura, no se vaya a olvidar. Fecha máximo de entrega, viernes 2 de octubre, ¿sí? Lógicamente que aquí tenemos clases nuevamente, si me parece, si no me equivoco, el día miércoles, pero desde ya les pongo ya la tarea, ¿sí? Viernes 2 de octubre, 2 de la tarde, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna acotación a esto? Que se nos acabe el tiempo. A ver, ¿alguna inquietud?
Entonces, el concepto, por favor, que quede claro, ¿sí? Los tipos de mitos, ¿sí? Y de pronto la estructura del mito. No se olviden, en la estructura del mito hay 3 partes. Y esta estructura usted la va a utilizar, la va a aplicar en el deber. Hay 3 partes, ¿sí? El planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Sí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene de deber? ¿Sí? Consultar de pronto a algún familiar, algún tío, algún abuelo, alguna abuelita, a su papá, familiares de pronto mayores adultos, ¿sí? O sus padres mismos de pronto conozcan algún mito. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si conoces algún mito, papá o abuelito o abuelita, si me puedes contar, y lo relata usted. Pero lo va a aplicar y va a hacer con la estructura, ¿sí? Con las 3 partes del mito. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí estamos, sí está entendido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con esto la clase hemos terminado, ¿sí?